encuentra conectado vía Zoom nuestro invitado. Y agradecemos al doctor Hugo Noé Pino por haber aceptado la invitación y de participar aquí pues en el programa Arroz con Mango de LTV, el canal de la Tribuna, para hacer un análisis, doctor Hugo Noé, de la situación económica que atraviesa el país. Y gracias por aceptar la invitación. Y de entrada le hago la pregunta: ¿qué país nos dejan o qué país va a heredar las nuevas autoridades el próximo año? Doctor Hugo Noé, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Percy. Me da mucho gusto estar con ustedes. La verdad es que es un país en una situación económica tremendamente difícil. Un país en donde usted puede comenzar a medir la situación y el bienestar de la población con el nivel de desempleo que hay en Honduras, en donde 7 de cada 10 hondureños tienen un problema de empleo, o bien sea completamente desempleados o subempleados, que quiere decir que no ganan lo suficiente para satisfacer las necesidades básicas de ellos y de sus familias. Adicionalmente a esto, tenemos problema de pobreza, tenemos problema de que somos un país en donde el cambio climático está golpeando muy fuerte, tenemos problemas de violencia. Y ya en el campo estrictamente más económico, la inversión extranjera se ha desplomado en los últimos años. Estamos, como se ha podido ver ahora, en problemas con empresas extranjeras, las pocas que han invertido en Honduras, como es EEH, una serie de asociaciones público-privadas que no han resultado como inicialmente se pensaba y que ahora constituyen una carga al fisco. En general, la situación, el costo de la vida aumentando, una situación económica muy, muy difícil para la mayoría de los hondureños. Ahora, ¿podemos tomar en cuenta, doctor Hugo Noé Pino, cuáles serían esas prioridades para ir poco a poco? ¿Cómo se llama? Yo sé que la situación es difícil, pero ¿cuál es la prioridad que tienen que hacer las nuevas autoridades cuando tomen ya cargo de este país? No, el ejemplo concreto de Libre, partido al que yo pertenezco, Percy, está haciendo una serie de propuestas de un modelo económico alternativo. Un modelo económico alternativo que en este momento está basado en un programa muy importante de generación de empleo a través de 2 vías. La primera, algunos programas de gobierno que se van a ejecutar en el sentido de crear obras de infraestructura que permitan generar empleo en el área de la construcción y generar empleo rápidamente para un efecto multiplicador. Al mismo tiempo, asistencia crediticia hacia los pequeños y microempresarios, de tal forma de que puedan no solamente tener la capacidad de acceso al crédito, que no la tienen actualmente a través del sistema financiero, sino que formas muy especiales de crédito hacia ellos, hacer de Banprovi un banco de desarrollo y simultáneamente crear un ambiente un ambiente favorable a la inversión tanto nacional y extranjera. ¿Y cuál es ese ambiente favorable? Convierte en seguridad jurídica, que no existe en el país dado el deterioro de la institucionalidad, seguridad ciudadana por los altos niveles de violencia que existen en nuestro país, capacitación de la mano de obra, que ha sido un tema que ha sido descuidado completamente en los últimos años, fuentes de energía baratas y abundantes, que es también lo que ha sucedido con la ENE, que actualmente está en una tremenda crisis, y también gobernabilidad. Ha sido difícil para el inversionista, tanto hondureño como del exterior, ver que después de un fraude electoral, los problemas de gobernabilidad que se han suscitado, los problemas que se dan en el proceso electoral de Honduras, todo esto crea incertidumbre y una vez que se dé el nuevo gobierno tiene que
ir a reducir todos estos elementos de tal forma de hacer atractiva a Honduras a la inversión. El otro elemento que está relacionado con los temas es lo que tiene que ver con la política de educación y la política de salud. Fíjese, estos 2 años que han perdido la mayor parte de los jóvenes y niños en nuestro país es tremendamente perjudicial. Debemos de garantizarnos de que a comienzos del próximo año se pueda realmente tener una vacunación masiva, porque la que vamos a tener hasta el fin de año no va a llegar ni al 50% de la población. Apenas estamos en el 8% y solo restan prácticamente 4 meses para la finalización del año. Entonces, tiene que haber como condición importante de reactivación económica y de que los niños y los jóvenes puedan regresar a las escuelas sin temor, un proceso de vacunación masiva, no tardía como ha sucedido hasta el momento. Estos son algunos de los elementos, Percy, que conforman parte de un cambio en la dirección adecuada. Doctor Hugo Noé Pino, gracias por atendernos. Wendy Aguilar les saluda. El tema de las sedes, doctor, ¿cómo se puede readecuar o cómo se puede mejorar? Ya que usted está hablando de generación de empleos y la sede se supone que va a atraer la inversión extranjera, pero también va a generar empleo. ¿Cómo mejorar este proyecto? Wendy, las sedes son un espejismo económico. Las sedes son un atentado contra el territorio hondureño. Las sedes son una violación a la Constitución de la República flagrante. Es parte de esa inseguridad jurídica que existe. ¿Cómo le va a atribuir a usted a crear un territorio en donde hay un pequeño presidente que le llaman secretario ejecutivo, hay un pequeño congreso que le llaman comité para la adopción de buenas prácticas y hay un pequeño poder legislativo que ellos no, que es cierto que la Corte Suprema nombra, pero a propuesta de ellos, y que además se rigen por leyes de otros países? Un territorio en donde tienen su propia política monetaria, su propia política cambiaria, su propia policía, su propia policía de investigación, en donde van a poder aterrizar y despegar aviones sin ningún control de Honduras, en donde hay libre movilidad de capital. Un absurdo realmente. Si usted quiere, y adicionalmente, Wendy, esto, por mucho que se diga, no existe en ningún otro país, únicamente existe en Honduras. Existen zonas especiales económicas que ya hay una forma en Honduras como es la maquila, pero no llegan a nivel de despojo territorial, de proponer o de establecer de que si usted no está de acuerdo con la sede y usted en el territorio donde está la sede tiene una casa o un edificio, se lo puedan expropiar, o si en el futuro los dueños de las sedes se quieren extender a otros territorios hondureños, también van a tener la capacidad de expropiar. Esto no tiene ningún sentido, ninguna lógica, ni tampoco van a crear los empleos en la cantidad y la calidad del país necesita. Fíjese, usted se pregunta, la sede que está en Choloma, ¿qué es lo que están haciendo? Están construyendo programas de vivienda de bajo costo. ¿Usted cree que para eso, para construir un proyecto de vivienda, como en el pasado fue en los años 60, la colonia Kennedy, o como puede ser algunas de las colonias residenciales ahora en Tegucigalpa o colonias populares, usted necesita regalar parte del territorio nacional, necesita tener un arreglo que llegue a la Constitución, a establecerse como parte administrativa del país? Definitivamente, este es un espejismo, es una bandera política del Partido Nacional, porque no tiene nada que ofrecerle de rendición de cuentas al país. No le puede decir, miren, nuestra principal carta para buscar la reelección del Partido Nacional es que hemos creado 600,000 empleos, como nos prometieron hace 5 años. O ha habido una inversión de 13,000 millones de dólares, como nos prometieron hace 5 años y que nada se ha concretizado. Entonces, como no tienen nada que presentar, entonces creemos que la idea de mercadotecnia política
creamos un espejismo económico. Digámosles que la sede va a resolver todo el problema de desempleo, pero nada más alejado de la verdad. La economía no funciona de esa manera. Su partido, doctor Hugo Noé Pino, pues ya se manifestó y está en contra de estas sedes. ¿Es necesario entonces que haya un cambio de gobierno, que llegue un nuevo partido, que lleguen nuevas autoridades para que de una vez por todas esto de las sedes desaparezca? Porque así como usted lo está planteando y como lo están planteando otras instituciones que se han pronunciado en contra de las sedes, ¿es necesario entonces que haya un cambio de gobierno para que desaparezca esto de las sedes? Sin lugar a dudas, el Partido Nacional no lo va a hacer. Y como usted bien señala, Percy, el Colegio de Abogados, la Conferencia Episcopal, la Asociación de Fiscales, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, las universidades privadas, el Colegio de Economistas, capítulo noroccidental, sindicatos, grupos campesinos, ONGs. Es decir, si es que aquí todo el mundo, excepto el Partido Nacional, está a favor de la sede. Y no creo que todo el Partido Nacional. Yo creo que es una insistencia del gobierno ante un esquema, ante un modelo que no va a funcionar y que realmente solo lo utilizan como bandera política. Y mientras el Partido Nacional, mientras no se tenga una mayoría en el Congreso, mientras no hayan ese proceso electoral y haya un cambio de correlación de fuerzas a las sedes, estos no van a hacer absolutamente nada. Han hecho oídos sordos. Hay 2 peticiones ciudadanas que solo se hablan de 3,000 firmas. Una se presentó con 12,000 firmas, otra como el doble de eso con 25,000 firmas. ¿Y qué fue lo que dijo el presidente del Congreso Nacional? Dijo: no, eso va a pasar ahí la comisión se tarda su tiempo, pero primero tiene que ir al Registro Nacional de las Personas a que verifiquen las huellas. Si el Registro Nacional se tarda 6 meses o 2 años, no importa. Entonces, solamente un cambio de gobierno y un cambio de composición de el Congreso, y yo diría hasta también de la Corte Suprema de Justicia, porque el 2022 hay un cambio de la Corte Suprema. Yo estoy seguro que con una nueva Corte Suprema de Justicia, un recurso de inconstitucionalidad contra las sedes, contra todo lo actuado en la sede, va a proceder. Y no como está ahora, en donde hay una gran concentración de poder. El Ejecutivo decide qué es lo que hace el Legislativo, qué es lo que hace el Poder Judicial, y así solamente una voz es la que dice: no vamos a cambiar nada, que esto es cosa juzgada. Así que si ustedes quieren cambiarlo de la sede, espérense el proceso electoral y una nueva composición del Congreso. Y eso el pueblo hondureño debe tomarlo muy en cuenta. Doctor, para estas elecciones del 28 de noviembre son más de 400 nuevos votantes. ¿Qué está haciendo el Partido Libertad y Refundación para atraer ese voto joven? ¿Qué propuestas llevan ustedes y van a desarrollar, si se hacen gobierno, para esta juventud? Bueno, esto es uno de los aspectos principales. Quiero señalarle, Wendy, que una de las cosas que me ha sorprendido más en este proceso, en donde su servidor como candidato a diputado por Francisco Morazán, que le ha tocado visitar municipios y colonias y barrios en Tegucigalpa, es la incorporación de la juventud. Realmente hay un sector de la juventud muy importante que se ha incorporado a las labores activas. También se lleva mucha gente joven en las planillas a diputados, a la alcaldía, etcétera. ¿Y cuáles son los principales planteamientos con relación a la juventud? Pues son aquellas aspiraciones y deseos que ellos buscan. Aquí sabemos que hay una condición fundamental para salir de la pobreza, que es uno de los mayores problemas que tenemos, y eso es la educación. Entonces, Libre lo que ofrece es un proceso y una verdadera reforma educativa. Pensamos de entrada en invertir recursos en la reparación de las escuelas y de
los colegios, que hay una tremenda deterioro porque no han sido atendidos, programas de reentrenamiento de los maestros, inclusive en aspectos tecnológicos, porque aunque termine la pandemia o se disminuya ostensiblemente, el futuro requiere de que nuestros niños y niñas y nuestros jóvenes se puedan tener acceso a la tecnología como la internet y a poder desarrollar nuevas habilidades y destrezas. Entonces, esto es un elemento importante. Colateralmente, se piensa hacer de Hondutel una empresa no rentable, sino que una empresa de interés social, en el sentido de que proporcione a todos aquellos sectores los servicios a todos los sectores menos favorecidos los servicios de internet que necesitan para aumentar la productividad del trabajo, para aumentar la productividad del estudio y para mejorar las condiciones de vida de la población. Doctor Hugo Noé Pino, ¿cómo analiza usted lo que está ocurriendo actualmente con esto de la energía eléctrica? Hay diferentes opiniones, pero yo quisiera conocer su punto de vista como un ex ministro de Finanzas, presidente del Banco Central, que siempre ha estado pues formando parte de los gabinetes económicos donde le ha tocado a usted participar. ¿Cuál es la evaluación? ¿Qué es lo que realmente está pasando con esta institución? Porque uno ve, escucha ahí los diferentes foros y cada quien maneja su posición a su conveniencia. Pero yo quiero escucharlo a usted como experto en estos temas para que me dé su punto de vista. En efecto, Percy, las cosas que nacen mal terminan mal, realmente. Las alianzas público-privadas que fueron concebidas, contratadas y negociadas por la famosa oficina Coalianza, que pasó a mejor vida porque la cerraron, hizo una serie de contratos lesivos a los intereses nacionales. Todo el proceso de adjudicación de las compañías no fue transparente, y ahora, después de 5 años de que está Empresa de Energía Honduras, se nos viene a decir que no han podido reducir las pérdidas, no han podido reducir las moras. Yo miro esto más, Percy, como un acto político, y le voy a explicar por qué. El Partido Nacional sabe que el aumento de la tarifa de más de 300% desde el 2010 hasta la fecha en la energía eléctrica le está golpeando desde el punto de vista de las posibilidades de votos en noviembre. Adicionalmente, es público que la ENE tiene una deuda de 70,000 millones de lempiras. Es público que muchos de los contratos que se hicieron durante la última década de energía no renovable están siendo pagados a precios mucho más altos de lo que el mercado podría haber determinado. Entonces, ¿qué es lo que pasa ante esta situación? Hay que buscar un culpable, hay que buscar a alguien a quien responsabilizar. Y entonces hay una empresa extranjera que tampoco ha hecho las cosas muy bien, que la gente se queja mucho, pero hay que echarle la culpa. Y esa es la base de esta intervención. En otras oportunidades hubieran buscado llegar a un arreglo, porque si esa empresa demanda a Honduras, tenga la seguridad, Percy, que le van a ganar la demanda. Y le voy a dar 3 elementos que me parece que complementan esta visión de que esta es una acción política principalmente. En primer lugar, el hecho de que se esté haciendo después de 5 años, cuando ya se sabía que no estaba funcionando bien las cosas. En segundo lugar, hoy en San Pedro Sula se moviliza un patronato que nadie sabe de dónde salió ni con qué condiciones, a protestar contra EH. En tercer lugar, salió un pronunciamiento del Partido Nacional respaldando la acción de la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas, la SAP. Entonces, lo que estamos hablando es de una ofensiva desde el mismo gobierno hacia una empresa que ellos contrataron, que ellos eligieron, una empresa que tenía socios hondureños y que luego
se separaron y que aparentemente ahora el pleito es que ellos quieren recuperar el negocio. Así que a mí no me queda que estos son intereses políticos y económicos que son en parte responsables del desastre financiero que tiene la ANE hoy día. Doctor Hugo, yo ayer conversando con uno de los comisionados precisamente de esta junta interventora de la que usted habla, pues ellos comentaban, o él más bien me comentaba, que lejos de lograr el objetivo que fue contratada la EH, que es de recuperar o disminuir, mejor dicho, la mora que tenía la ANE, la ha aumentado en un 70%. ¿Cómo queda eso? Al final de cuentas, ¿va a ser más caro el remedio que la enfermedad o la enfermedad que el remedio? ¿Qué se puede hacer? Porque si prescinde el contrato Honduras en este momento, es obvio que una demanda va a ser interpuesta por parte de esta empresa y la va a ganar. Y al final de cuentas, los que vamos a pagar los platos rotos vamos a ser nosotros los abonados. ¿Qué hacer con esta situación de la ANE? Fíjense, inicialmente pensemos algo. Supóngase que nosotros somos los que contratamos a una persona para que nos brinda un servicio o un bien, en este caso un servicio realmente. Y usted hace un contrato por 7 años. ¿Usted cree que va a tener que pasar 5 años para que usted se dé cuenta de que esa persona que usted contrató no le estaba cumpliendo? Obviamente, usted en el primero o segundo año se da cuenta. Si en el primer año se cumplieron las condiciones de contrato, pero en el segundo no y en el tercero tampoco, usted inmediatamente toma una acción. Si es lo que se hace. Esto de la reducción de pérdidas, y la empresa dice que no es cierto, que ellos lo han reducido, que el gobierno no ha cumplido también, eso está sujeto a un proceso de arbitraje que está establecido en el mismo contrato. En función de qué es lo que se debe de hacer en la ANE, yo siento que este gobierno tiene tan poca credibilidad, ha hecho de la ANE, mire cuántos millones le ha metido de lempiras este gobierno a la ANE, y ahora nos dicen que tienen 70,000 millones de deuda, etcétera. Entonces, si no ha podido hacer eso en 7 años y medio, yo no creo que lo vayan a hacer en 6 meses. Yo soy bastante escéptico de la intervención y soy bastante escéptico también de lo que está en el Congreso de dividir la ANE y darle al sector privado el manejo de transferirle activos tan importantes. Yo lo que diría es dejen que llegue el nuevo gobierno y que el nuevo gobierno busque una solución al desastre que de por sí han dejado. Esto no va a resolver el problema, esto lo va a agudizar más bien porque dejan las cosas amarradas de tal forma de que no se puedan hacer de una manera diferente. Y hasta el momento han demostrado que son incapaces de administrar la gente. ¿Hay alguna propuesta así específica, doctor Hugo Noé Pino, por parte del Partido Libertad y Refundación si llega al gobierno con doña Xiomara, específicamente en este caso de la ANE, vaya, y podemos meter también a Hondutel, que también es otra empresa hondureña que está en una situación peor o similar a la de la ANE? En el caso de Hondutel ya mencioné yo la reingeniería que habría que hacer para transformarla en una empresa de interés social y no en una empresa que genere utilidades para el gobierno. En el caso de la ANE, en primer lugar necesitamos tener toda la información clara y específica de muchos aspectos que se han mantenido en total secretividad. Mire, Percy, en el 2018 se aprobó, y esto por declaraciones que dieron diferentes sectores, un plan de reestructuración de la ANE entre el Fondo Monetario, el COEP y el gobierno. Hasta donde yo sé, casi nadie conoce ese plan. Todo ha sido realmente de opacidad. Entonces, las soluciones a la ANE pasan por la revisión del diagnóstico, pero real, no el que pueda dar en términos generales ahorita los funcionarios con esa tremenda deuda, con ese tremendo problema con EEH.
Yo por eso he venido insistiendo desde hace varios días, y así lo plantea Libertad y Refundación, que lo primero que tiene que hacerse la ANE es una auditoría forense que le diga al pueblo hondureño qué es lo que realmente ha pasado y por qué se ha llegado al nivel de desastre en que se encuentra la empresa. Auditoría forense para que revele realmente qué es lo que hay al interior de esta institución y así pues hacer una evaluación si se puede rescatar esta empresa, doctor. Así es, porque no crea que el problema, esa es una de las cosas que extraña en las declaraciones que han dado funcionarios, tanto de la Comisión Interventora del ENE como de la Superintendencia de Asociaciones Público-Privadas, dan a entender como que el problema principal del ENE es Energía Honduras, pero no es realmente cierto. El problema está también en los contratos sobrevalorados, en la compra de energía renovable, que le están causando una tremenda carga financiera a la empresa. Está comprando barato y vendiendo, está comprando caro y vendiendo barato. A esto hay que sumarle las pérdidas que no se han reducido y además la ineficiencia administrativa manifestada en el transcurso de los últimos 7 años y medio. Doctor, permítame una breve pausa porque también queremos aprovechar su comparecencia para hablar pues de la actividad que está desarrollando el Partido Libertad y Refundación, cómo está el trabajo a nivel nacional, cuáles son las encuestas, qué es lo que se maneja al interior del Partido Libertad y Refundación, quién va encabezando las encuestas, cuál es el panorama político que se avecina pues para el próximo 28 de noviembre. Hugo Noé Pino, gracias por continuar con nosotros aquí en el programa Arroz con Mango, en LTV, el canal de la Tribuna. Cuéntenos cómo está la actividad, cómo está el proselitismo que está haciendo el Partido Libertad y Refundación. Estamos ya a menos de 100 o 100 días del proceso electoral. ¿Cómo está el ambiente? Usted es una persona de confianza de doña Xiomara Castro, el expresidente Zelaya, va de candidato a diputado, y cuéntenos cómo está ese fervor político en el Partido Libertad y Refundación previo al proceso electoral. Bien, Percy, sobre eso le puedo decir que he encontrado bastante entusiasmo en la base de Libre, en los diferentes colectivos que se han organizado y se siguen organizando en todo el país, y los que me ha tocado visitar, como les señalé, tanto en los barrios y colonias del Distrito Central como en los municipios de Francisco Morazán, pues se nota un deseo de triunfo muy fuerte. Adicionalmente a esto, hay una organización muy clara, aún antes, diría yo, se comenzó 6 meses antes de las elecciones, en la determinación de las personas que van a ir a las urnas electorales, las que van a defender los votos de Libre, lo cual quiere decir que vamos a tener gente capacitada, vamos a tener gente militante Libre que va a saber defender realmente la votación a favor de Xiomara, de los diputados y los candidatos a las alcaldías. Yo siento que este es un entusiasmo que he visto en otros momentos, en otros procesos electorales, que es un entusiasmo contagioso. Hasta ahora lo he visto más en la base de Libre, pero sé que se está extendiendo hacia otros sectores, tanto hacia otros partidos políticos del país como hacia el elector independiente. Así que somos bastante optimistas sobre los resultados que se puedan obtener en noviembre próximo. Doctor, mira, aquí le voy a leer un mensaje que mandaron a mi celular. Bueno, primero dicen saludos al doctor Hugo Noé, una persona brillante. Muchas gracias. ¿Qué propuestas puntuales tienen para nosotras las mujeres? Saludos. Bueno, el caso de las mujeres, primero partimos de un reconocimiento
histórico de la desigualdad en que se ha tenido a las mujeres en nuestro país. Hay veces cuando uno lee la historia y se da cuenta que hasta 1955 las mujeres tuvieron derecho de votar en Honduras, uno dice, bueno, y estábamos en el siglo XX y hasta después de la primera mitad del siglo XX. Hay discriminación de la mujer tanto en salarios con relación a los hombres, hay desigualdad de las mujeres tanto desde que son niñas. Los porcentajes nos muestran de que en las escuelas primarias y en los colegios son más niñas que niñas los que abandonan la escuela, y todo eso se le va a dedicar mucho esfuerzo por cambiar. Y principalmente estamos en este momento, y yo en lo personal y el partido en general, como lo van a ver ustedes en el plan de gobierno, una política muy agresiva en contra de la violencia contra la mujer. Es impresionante cómo en los últimos años ha crecido los feminicidios en nuestro país, cómo a la mujer se le golpea, cómo realmente se le ataca en diferentes formas. Otras formas son las formas psicológicas. Nosotros, guiados por Xiomara Castro, una mujer muy cercana al pueblo, una mujer muy cercana a las necesidades del país, vamos a colocar a la mujer en el sitio donde debería de estar desde hace mucho tiempo. Doctor, ¿qué es lo que reflejan las últimas encuestas? ¿Quién va punteando? ¿Quién va en primer lugar? Queremos conocer su opinión. Mire, usted sabe que cuando se acercan los procesos electorales salen encuestas de diferente naturaleza. Las que yo he visto que considero más o menos serias, siempre le dan una ventaja a Xiomara. Lo que estamos haciendo es reforzando esa ventaja, ampliándola de tal forma de que no quede ninguna posibilidad de acercamiento de cualquiera de los otros candidatos que tienen posibilidades. Así que recuerden también, las encuestas son una fotografía de lo que está pasando en un momento determinado, pero es bastante claro que Xiomara se ha posicionado en el imaginario colectivo, y eso es bastante positivo, y sabemos que en los próximos meses, en la parte final de agosto, septiembre, octubre, Xiomara va a crecer en aceptación y vamos a tener un resultado altamente positivo en noviembre. Doctor, ustedes ya están trabajando, bueno, el Partido Libertad y Refundación, que el fin de semana pues hizo una actividad, y ustedes ya están trabajando en la capacitación del personal que va a estar en las mesas electorales. Sí, así es. Como lo señalé anteriormente, esta es una prioridad que el coordinador general ha establecido a todos los coordinadores departamentales, candidatos a diputaciones, candidatos a alcaldías, regidores, de tal forma de que en los diferentes centros de votación se escojan a las mejores personas que vayan a ir, y bien capacitados, no solamente que cubran el perfil necesario, sino de capacitarlos de tal forma de que se cubran el total de las mesas electorales, y adicionalmente lo hagan con toda la capacidad de defender el voto del libre. ¿Cómo está el trabajo en las corporaciones municipales? Aquí en la alcaldía usted anda buscando una diputación por Francisco Morazán, sin duda alguna, de que anda acompañando también al candidato a alcalde, porque mire, es que se habla mucho de la figura presidencial, se habla mucho también de los diputados, pero ¿cómo está el trabajo en la corporación municipal? Es ahí donde la gente dice, está difícil de que Libre gane la alcaldía municipal, está difícil de que los demás partidos ganen, porque la capital tradicionalmente pues es cachureca, es nacionalista, pero ¿qué es lo que se puede vislumbrar para este próximo proceso electoral en la capital? Vaya, y pongamos también la ciudad de San Pedro Sula, que son las dos ciudades con el mayor número de carga electoral, doctor Hugo Noé Pino. Percy, lo que se ha venido dando actualmente es un trabajo realmente de equipo. Mire, los candidatos a diputado estamos asignados a determinados territorios en donde tenemos
la responsabilidad de que se establezcan las mejores prácticas para el día de las elecciones y para motivar a la gente, tanto de Libre como a la gente de Independiente. ¿Y esto qué ha significado? Esto ha significado actividades que hacemos conjuntamente. Hace poco se celebró una muy fuerte en la colonia San Miguel de Tegucigalpa, en donde Xiomara Castro, nuestra candidata, llega junto siempre con nuestro candidato alcalde Jorge Aldana y los 23 diputados. Entonces tenemos claramente definido, y usted lo va a ver en la propaganda de Libre, que Xiomara presidenta, Jorge Aldana a la capital. Y un elemento que me gustaría resaltar, yo sé que esto no le gusta mucho a la gente que tiende a cruzar el voto, pero en Libre sí se ha establecido una política que viene de todos, una convicción bastante clara del voto en plancha. ¿Por qué? Porque el hecho de dejar de votar por alguno de los candidatos a diputados de Libre perjudica el número de diputados que nosotros podamos tener, y al mismo tiempo da la oportunidad de que sean otros partidos o por residuo electoral el que salgan estos diputados. Entonces, estamos haciendo una labor conjunta. Sabemos, como usted lo dice, Percy, que tradicionalmente la capital, excepto en condiciones muy especiales, ha ganado la oposición, la alcaldía de Tegucigalpa, pero yo siento que el deterioro ético que ha tenido el Partido Nacional es tan fuerte, tan profundo, que al final la gente va a reaccionar y va a decir, no podemos estar dándole nuestro voto a gente que se lleva dinero de la alcaldía a sus cuentas particulares, o a alguien que ha sido cuestionado por el Consejo Nacional Anticorrupción sobre los fondos de manejo en el Infop. Yo creo que ahora va a haber un mayor nivel de la gente que, cansada de la corrupción, va a decir, tenemos que buscar alternativas. La tiene complicada el Partido Nacional en los tres niveles, tanto en la nivel presidencial, en el Congreso y también en la corporación municipal, doctor. Sí, realmente, y por eso es que usted está viendo un uso de los recursos del Estado a manos llenas a favor del Partido Nacional. En otros momentos la propaganda aún de los funcionarios públicos debe de ser realmente prohibida, en el sentido de que lo que están buscando es dándole respaldo al partido de gobierno. Es tal que ahora las cadenas de radio y televisión, para anunciar cosas tan nacionales como es el programa de vacunas, salen todos vestidos de azul para que subrepticiamente hacer en el subconsciente de que el Partido Nacional es el que está regalando las vacunas, cuando todos sabemos que estas han sido o donadas por países amigos o compradas con los impuestos que todos pagamos. ¿Cómo debe ser el comportamiento del elector el 28 de noviembre? ¿Podría usted colaborar, doctor Hugo Noé Pino, con tener o contribuir a una educación electoral? Bueno, habría que ver qué tiene en mente cuando habla de educación electoral, pero cuando usted pregunta, Percy, de cuál sería, digamos, la contribución, yo lo único que le pediría a la población en general, muy respetuosamente, es que piense conscientemente, que su voto no sea porque mi papá fue cachureco o mi papá fue liberal. Primero, que analice cuáles son las propuestas que le están haciendo los diferentes partidos, que analice si las personas que están optando a los cargos de elección popular tienen las cualidades desde el punto de vista de capacidad, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, para representarlos en las diferentes esferas de la actividad gubernamental. Eso es lo que yo le pediría, que no se dejen tampoco comprar su voto por bolsas familiares o por otro tipo de problemas,
o por 500 lempiras. Que voten a conciencia que lo que este país necesita es una transformación. Tenemos 12 años de estar en un proceso en que todo se ha deteriorado. Ustedes miran los indicadores, el índice de desarrollo humano, el doing business, el índice de pobreza, el índice de desempleo, el costo de la vida, y todos estos elementos se han deteriorado de tal forma de que ha sido en contra del bienestar de la mayoría de los hondureños. No podemos continuar en esa dirección, Percy. Doctor, bueno, aquí en reiteradas ocasiones pues hemos tenido vía Zoom y presencial a los comisionados de la Oficina de la Ley, que rigen la Ley de Política Limpia. ¿Cómo están los candidatos o aspirantes a cargos de elección popular de Libre en relación a eso? ¿Ya han publicado o ya están ustedes listos para cualquier auditoría o para cualquier inspección que pudiesen hacer los comisionados de la Ley de Política Limpia? Claro que sí, Wendy. Yo creo que eso es un elemento muy importante. Partimos del hecho de que todavía la unidad de política limpia, como se le denomina más corrientemente, no tiene toda la fuerza legal que debería de haber tenido cuando se introdujo la ley en el Congreso Nacional. Se le quitaron varias cosas, pero en la actualidad yo le puedo señalar que aún en mi caso personal, porque hemos tenido que presentar rendición de cuentas con relación a las elecciones internas, y le puedo señalar que ellos están solicitando toda la información. Yo presenté la información mía, me han pedido lo que se denomina subsanación, o sea, algunos documentos que necesitaba complementar. Lo he hecho y estoy a punto de obtener, digamos, el finiquito que señala de que todo lo actuado está dentro de la ley, y lo mismo está sucediendo con los compañeros y compañeras de Libre. Cumplir con la ley, lo cual esperamos que sea generalizado, aunque dudo que en otros partidos, principalmente el gobierno, tengan la capacidad de poder presentarla en la forma como lo hemos hecho nosotros. ¿Cómo está la credibilidad hacia los órganos electorales? El Consejo Nacional Electoral, que juega un papel importante en los procesos, ¿se puede marcar una diferencia, doctor Hugo Noé Pino, a los procesos electorales anteriores al actual, al que se avecina? Fundamentalmente. Hay que recordar que en el pasado, en los recientes pasados, 2013, 2017, para no ir muy largo, Percy, el Partido Nacional tenía 3 votos. O sea, controlaba completamente el Tribunal Supremo Electoral. Ahora no. Ahora hay 3 votos independientes, y eso obviamente cambia las reglas de juego. Por eso es que usted ha visto esta serie de atropellos, de demoras, la aprobación de la ley electoral hasta último momento, la aprobación del presupuesto del Consejo Nacional Electoral hasta último momento, y la última cachurecada que se ha hecho es sujetar el presupuesto del Consejo Nacional Electoral, que es un ente constitucional, a sujetar el presupuesto a lo que diga Casa Presidencial. Estos obstáculos los han ido superando los miembros del Consejo Nacional Electoral en base a lucha, pero que tomen en cuenta que Libre no va a permitir que se sigan poniendo obstáculos de esta naturaleza, que son lo que ha acostumbrado el Partido Nacional, y por eso hizo el fraude más gigantesco de la historia reciente de Honduras en el 2017. Estamos finalizando su participación y yo dejé esta pregunta para el final, doctor Hugo Noé Pino. Usted aspira a una diputación. ¿Me puede ahí resumir qué va a hacer el doctor Hugo Noé Pino o qué tiene pensado presentar en el Congreso Nacional? Sabemos de que una vez estando en el Congreso, pues ahí se tiene que contar con la venia pues de la mayoría de los diputados para que una moción, para que una iniciativa no se engavete. En este caso, si me resume, doctor Hugo Noé Pino, ¿cuáles son sus principales propuestas o proyectos que tiene en mente de presentarlos en el Congreso Nacional?
Bueno, uno de los principales, Percy, es todo lo que tiene que ver con el presupuesto. Hasta ahora el Congreso Nacional ha tenido prácticamente un rol marginal, un papel totalmente secundario en el presupuesto. La Constitución de la República, en una de las atribuciones importantes que le da al Congreso Nacional, es la buena marcha y ejecución del presupuesto general de la República. Recuerde que es la única ley que no puede vetar el presidente. Entonces, una asignación correcta de recursos, una estructura tributaria justa y equitativa, una deuda que no vaya más allá de la capacidad de pago de Honduras y una vigilancia de la ejecución del presupuesto son labores a las cuales yo les voy a poner mucho interés y mucho cuidado. Adicionalmente, vamos también, junto con los compañeros y compañeras de Libre, a derribar el muro de la impunidad que el Partido Nacional ha construido a través del Código Penal, reduciendo las penas por corrupción y cambiando las condiciones de cárcel para los corruptos. También proponer de que se aprueben leyes como la Ley de Colaboración Eficaz, una ley anticorrupción que duerme el sueño de los justos allí en el Congreso Nacional, y vamos también a quitarle todos los impedimentos legales que inconstitucionalmente han planteado en contra del Ministerio Público para que no pueda ejercer la acción penal tal y como la Constitución lo establece. Estos son algunos de los elementos, y un tercero que yo mencionaría es que, y tiene que ver mucho con la pregunta que me hizo Wendy, vamos a luchar mucho por los derechos de la mujer y también por que cese en nuestro país la violencia de cualquier forma contra la mujer. Bueno, pues el pueblo hondureño tiene la oportunidad que por primera vez llegue a una mujer a gobernar pues el país, y eso pues lo tiene el Partido Libertad y Refundación con doña Xiomara Castro, doctor. Así es, Percy, y estamos bastante seguros de que el pueblo hondureño va a favorecer ese cambio. Xiomara Castro es una mujer que se ha ganado el liderazgo a nivel nacional, es un símbolo de la resistencia en contra del golpe de Estado, ha visitado todos los municipios de nuestro país con una cercanía muy fuerte con la población y además tiene la sensibilidad y el conocimiento de los problemas nacionales. Y hay todo un equipo alrededor de ellos formado por tanto profesionales, dirigentes comunitarios, dirigentes magisteriales, etcétera, que van a hacer un gobierno que verdaderamente va a tender a mejorar las cosas en Honduras. Percy. ¿Le afectará, le pasará factura al final a la oposición no haber hecho una alianza para enfrentarse al oficialismo? Sin lugar a dudas que eso ha hecho que la campaña sea más difícil, que haya que hacer mucho mayor esfuerzo. Probablemente si se hubiese dado la unión, en este momento ya diríamos que las elecciones están totalmente definidas. Sin embargo, hay una lucha que hacer muy fuerte. Creo que esa hubiese sido la condición ideal, no se pudo dar por diferentes razones y ahora hay que empujar muy fuerte la candidatura de Xiomara Castro. Yo creo que en otros partidos la van a ver con suma simpatía y que va a haber como un reconocimiento tácito de una alianza al momento de la elección. Gracias, doctor Hugo Noé Pino, su mensaje final. Y sinceramente, pues usted me conoce, somos buenos amigos, reconozco su trabajo que ha hecho cuando ha desempeñado cargos públicos en las diferentes administraciones y sin duda alguna pues que le deseamos éxito en su proyecto político, ¿verdad? De llegar al Congreso Nacional para colaborar, participar y cambiar pues lo que realmente estamos viviendo los hondureños. Su mensaje final, doctor. Primero, agradecerle a usted, Percy, y a Wendy la oportunidad de poder dirigirme a la audiencia nacional. Y en segundo lugar, señalarles que desde el punto de vista de mi aspiración a la diputación, lo único que me mueve es realmente poner mi capacidad profesional y mi experiencia en el transcurso de los años, así como mi trayectoria de honradez al servicio de Honduras. Y espero que la población
analice estos datos que yo le estoy dando en cuanto a mi formación, a mi capacidad profesional, cómo me he desempeñado en los distintos puestos de la administración pública y me dé la oportunidad de continuar servirles en el futuro. Gracias, doctor, y un abrazo a la distancia.